Y ves, papi, que es que tú coges los juguetes a darles y a darles y a darles y por eso es que se quedan así pegados. Venga, páselo. ¿Y sabe qué tecla le dejó usted pegada? Pero no coja a darle, a pegarle y a darle manotazos a eso y no vuelve y lo bloquea. ¿Mm? ¿Qué? Hable claro, papi, que usted ya habla claro. Dopi tiene el micrófono abierto.
Hola, buenas noches. Hola, Nérida, Dolphy, Marianquis, ¿cómo les va? Hola, profe, buenas noches. ¿Bien y usted? Bien, todo muy bien, muchas gracias. Profe, buenas Permítame. noches. Hola, Dolphy, ¿cómo vas? Permítame, comparto la presentación y arrancamos, ¿les parece? Bueno, entonces, básicamente la sesión pasada estuvimos trabajando en varios casos en donde desde la misma creación de las políticas contables, veíamos cómo podíamos empezar a hacer planeación tributaria, ¿ok? Hoy vamos a hablar de otros temas puntuales y es, por ejemplo, un caso particular, cómo el hecho de tener propiedades de inversión a valor razonable implica que el socio pague más impuesto. Hay que tener en cuenta que esto es, digamos que, una medida. Bueno, recuerden que el estándar internacional habla de lo que es el reconocimiento, la medición inicial y la medición posterior. Dentro de esa medición inicial, el estándar internacional recomienda que las propiedades de inversión se midan a valor razonable. Diferente a, aunque bueno, aquí paréntesis, esta propiedad de inversión es una propiedad planta y equipo, pero como no la estamos utilizando dentro del desarrollo del objeto social de la empresa y no lo estamos utilizando por un lapso mínimo de un año, entonces no lo podemos incluir, darle las mismas características de una propiedad planta y equipo que sí está haciendo parte del desarrollo del objeto social de la empresa. Dicho eso, eh, digamos que cuando uno va a medir la propiedad planta y equipo, yo lo puedo medir al costo histórico, ¿sí? Costo histórico que ya les expliqué la sesión pasada, cómo se medía, pero la propiedad de inversión, me dice el estándar internacional, tiene que medirla, la medición inicial, tiene que hacerla con base en el valor razonable. Entonces, digamos que ahí empieza a cambiar un poquito las reglas del juego. ¿Por qué? Porque esto tiene una implicación puntual, ¿ok? Que es lo que vamos a ver desde el día de hoy. Entonces, digamos que este tema de tener propiedades de inversión a valor razonable implica que el socio pague más impuestos. Y yo les decía la sesión pasada que si algo debemos propender nosotros como contadores o gerentes financieros o gerentes generales, es por evitar que por el hecho de nosotros tratar de disminuir la carga fiscal de la empresa, le estemos trasladando al, al socio ese tipo de situaciones, porque va a hacer que a él se le infle la declaración de renta como persona natural. Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Y es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, básicamente, digamos que aquí, el hecho de tener propiedades de inversión a valor razonable implica que el socio pague más impuestos. ¿Qué quiero decir con eso? Imagínense que una estrategia
que deberán tener en cuenta las entidades dentro de su figura o dentro de su estrategia de planeación tributaria a partir de la creación de esas políticas contables es básicamente el tratamiento de las propiedades de inversión. Es decir, ¿por qué hay que hacerlo desde ese momento de la creación de las políticas contables? Porque imagínense que la elección del modelo de medición posterior, ¿sí? De las propiedades de inversión, que es el modelo del costo y del valor razonable, cualquiera de los dos se puede aplicar, tiene implicaciones en el pago de impuestos, tanto en la empresa como en los socios. Entonces, imagínense que usar el modelo de medición a valor razonable en el caso de las propiedades de inversión implica el pago de más impuestos por parte de los socios en una entidad. ¿Ok? ¿Por qué digo eso? Porque básicamente, ubíquese en el escenario 1. Dice, de usarse el valor razonable en las propiedades de inversión. Entonces aquí lo primero es de usarse este valor razonable en las propiedades de inversión y reconocerse una valorización del activo, se generaría un efecto negativo en las utilidades. ¿Ok? Dado que, aunque éstas presenten un aumento porque se me valorizó el activo, la valorización tiene su origen en una estimación y no en un ingreso real. ¿Ok? Y su efecto, en el caso de la utilidad, después de impuesto bajo estándares internacionales, será que sea mayor a la fiscal, ocasionando una mayor diferencia gravada entre lo contable y lo fiscal, lo cual estará a cargo de los socios. Escenario 2. Por lo tanto, la estrategia consistiría en establecer una excepción en las políticas contables para que las propiedades de inversión se midan al costo y no al valor razonable. De no establecerse, las entidades pertenecientes al grupo 1 estarían obligadas a medir las propiedades de inversión cada año al valor razonable. Eso es obligación para el grupo 1. Como la mayoría de empresas aquí son del grupo 2 o 3, digamos que no se verían tan afectadas, pero quiero explicarles el caso porque esto tiene implicaciones, como les digo, en el impuesto de declaración de renta de los socios, como persona natural. Entonces, digamos que cuando estamos hablando del reconocimiento de la valorización bueno, no de la valorización, sino el reconocimiento de la valoración de inversiones, el registro se podría realizar en una partida conciliatoria por estimaciones en la que, digamos que ese mayor valor se reconoce en la subcuenta de inversión con una contrapartida en un ingreso o en el patrimonio. Ahora bien, ¿qué determina que la contrapartida de esa inversión sea un ingreso o se registre en el patrimonio? Digamos que ahí el factor determinante es el modelo de negocio. ¿Okay? En este caso, si el modelo de negocio no es financiero, la estrategia sería no reconocer la valorización como un ingreso, ya que eso genera una mayor volatilidad. Y este es un tema que debemos revisar muy bien en nuestras políticas contables. Veámoslo desde la vista veámoslo a través de un ejemplo. Y cuando uno está haciendo un ejemplo de este tipo de casos, hay que tener en cuenta que esto aplica para el caso en que la sociedad cotice en bolsa o si es que lo exige un amplio número de socios capitalistas. ¿Okay? O sea, no es obligatorio, pero si la mayoría de socios lo exige, habrá que implementarlo dentro de la política contable o es obligatorio si la empresa cotiza en bolsa, es decir, si pertenece al grupo 1. Entonces, en este tipo de casos, digamos que inflando las utilidades con valoración de propiedades de inversión. Esto no es aceptado fiscalmente, según el artículo 28.5 del Estatuto Tributario. Dice, compramos una bodega en 600 millones de pesos y la arrendamos y se clasifica como propiedad de inversión. Al final de cada año debe valorarse y el resultado son 900 millones de pesos. Ya es decir, la compramos en 600 y ahora vale 900 por valorización. O sea, tenemos una diferencia de 300 millones de más.
Solo si cotiza en bolsa o se lo exige un amplio número de socios capitalistas, habrá que hacer este tipo de operación que vamos a hacer ahora. Y para las pymes aplica, ¿sí? Según el párrafo 7, 8, 10, 11, perdón, párrafo 7, 8, 10, 1.1 y 1.3 y en el marco conceptual. Entonces, ¿cómo se hizo la medición inicial? Al costo. Hicimos esa medición inicial con lo que nos costó ese bien, ¿ok? Esa bodega. Entonces, afectamos la cuenta 1569, denominada propiedad de inversión, por 600 millones al débito, ¿sí? Porque la compramos, nos pertenece. ¿Y cómo lo pagamos? Pudimos haberlo pagado en efectivo o por medio de una cuenta por pagar, una hipoteca, como lo hayamos pagado. Eso nos afecta el crédito por 600 millones de pesos. Entonces ya quedó reconocida y efectuada la medición inicial de nuestra compra de ese bien, de esa propiedad de inversión. ¿Ok? Ahora, eso es al momento de hacer el reconocimiento y la medición inicial. Pero sucede que como tenemos que hacer una medición posterior, es decir, al cierre contable tenemos que volver a medir ese activo, nos dice, el registro de diferencia por medición posterior de estimaciones no aceptadas fiscalmente según el artículo 21-1, parágrafo 6, en el mismo libro oficial siempre, o sea, se debe hacer en el mismo libro oficial. ¿Por qué? Porque el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió un concepto, el concepto 577 del año 2014, y además el artículo 772-1 del Estatuto Tributario recomienda que así sea. ¿Qué pasaba? Que muchas empresas tienen la mala práctica de llevar 2 o más libros oficiales. Eso es un delito, ¿ok? Entonces, ¿pero por qué lo hacen? Porque básicamente dicen, no, es que yo llevo esas contabilizaciones que tengo que hacer a valor razonable, las llevo en un libro aparte de contabilidad para no confundirme y no ir a inflar la utilidad y decirle a los socios que es que le pueda pagar esa plata cuando eso no es cierto. Entonces, ellos llevan, ese es el argumento que dan, y uno dice, no, pero ¿por qué va a tener que llevar eso en otro libro si básicamente con el simple hecho que la organización utilice este auxiliar, yo aquí le puse el 97. Entonces, estamos tomando la misma cuenta del activo 1569 de propiedad de inversión, la 1569 con el auxiliar 97, la llamamos propiedad de inversión, documento de avalúo por 300 millones de pesos. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es, ok, me dicen que la propiedad de inversión se valorizó, pero ¿de dónde? O sea, yo, digamos que en la medida de lo posible debo tener todo justificado, bueno, en la medida de lo posible no, todo lo debo tener justificado o con un soporte en mi contabilidad. Así las cosas, yo no puedo decir, sí, esa propiedad de inversión se subió el valor por revalorización, porque es como me mandaron una vía y hay un puente más adelante, todo eso hizo que mi terreno, mi bodega se valorizara. Entonces yo creo que eso se valorizó como en 300 millones. Entonces lo llevo, no, yo debo tener un documento de avalúo que me indique que realmente ese predio subió de precio. ¿Ok? Y básicamente lo registro por los 300 millones que subió, lo llevo contra una cuenta de ingresos por valor razonable, no grabado aún, según el artículo 28.5. El ingreso lo lleva a la cuenta 4210 con el mismo auxiliar, el 97. ¿Ok? Esto me evita que yo tenga que manejar 2 libros oficiales como lo están haciendo muchas empresas. Y eso es un pecado lo que se está haciendo. Primero, porque nos estamos exponiendo ante la autoridad tributaria que en cualquier momento llegue y nos diga, bueno, ¿usted por qué está haciendo esta medición? Sí, espéreme, le traigo el otro libro oficial, que es que se lo tengo acá. Y va y se lo saca y se lo muestra de una vez. Eso es un problema inmenso en el que se está metiendo la organización. Esto no se debe hacer. Uno debe tener un único libro oficial con el propósito de tener el registro de todas estas transacciones. Y cuando yo quiero diferenciar lo que va como valor razonable o esas partidas que yo no quiero que afecten la utilidad,
¿sí? Porque es una utilidad ficticia, porque yo tendría utilidad si es que vendo la bodega, antes no. Entonces aquí estoy diciendo, ah, sí, es que se valorizó, entonces esto me sube la utilidad. Eso es falso, eso es una utilidad ficticia. ¿Ok? Entonces así nos quedaría el registro de esta transacción en la medición posterior. Entonces utilizo ese auxiliar que es el que me va a permitir tener un mayor control sobre esas utilidades o esos incrementos que pues, se ven solamente en papel, porque eso no es dinero que le haya ingresado a la organización. Yo no lo he vendido, yo no he salido de ese bien, por ende no lo he vendido en 900 millones, sino lo tengo valorizado en 600 y hay un avalúo que me dice que se subió a 300, pero fácilmente puede que al otro año, cuando haga el cierre, me determinen que no hubo una valorización, sino una desvalorización, porque es que ahora ya hay grupos pandilleros o se lo tomó, qué sé yo, una organización criminal, todo tipo de flagelos que puede haber en Colombia. Eso puede llegar a pasar y eso me puede llegar a afectar el valor del bien. ¿Ok? Entonces hay que tener precaución con eso. Eh, digamos acá que ninguno de esos registros es bajo norma local por usar esos códigos de cuentas. ¿Por qué? Porque las NIF no tienen PUC. Entonces, muchas veces el argumento que dan algunos de los contadores de esas empresas es, no, es que yo llevo eso porque digamos que en el estándar internacional no lo puedo hacer porque digamos que no hay un PUC y eso es cierto. La norma internacional en ningún momento habla de un plan único de cuentas o que para determinada organización se tiene que utilizar tal plan único de cuentas. Y, no, nada, eso es totalmente abierto a que cada organización, como dice mi mamá, mate sus pulgas como pueda. ¿Ok? Entonces usted puede implementar el plan único de cuentas que considere más adecuado para la organización. En segunda instancia, la subcuenta 97 de la que estábamos hablando es la partida conciliatoria por estimaciones contables. Esto evita la mala práctica que implementan algunas organizaciones referente a llevar dos o más libros contables en donde en uno registran a valor inicial y en el otro llevan las variaciones de dicha cuenta. O suben los valores o bajan los valores. Pero por eso llevan ese otro libro de contabilidad. No es que estén haciendo algo malo necesariamente, ¿sí? Pero eso está prohibido por la ley, ¿sí? Eso es algo ilícito que se está haciendo. Entonces, pues hay que tener mucha precaución frente a ese tema porque estamos pendiendo ahí de un hilo. ¿Ok? Hay que tener en cuenta todo lo relacionado con el impuesto diferido, porque eso nos puede llegar a generar ese tipo de impuesto. Y esa estimación contable de la que estamos hablando aumenta, mire esta palabrita, aumenta las utilidades comerciales e impuestos del socio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros, si no hacemos esa diferenciación en la subcuenta 97, básicamente le estamos diciendo a los socios que nuestra utilidad subió porque es que nuestro terreno, nuestra propiedad de inversión se valorizó en 300 millones. Eso nos va a inflar la utilidad y al inflarnos la utilidad vamos a tener que pagar más impuestos, pero como yo como empresa si digo, ah, no, pero es que esos 300 millones son por estimaciones y por estimaciones yo no tengo que llevar esos 300 millones a mi declaración de renta, porque me dice allá, usted lleva ese valor a la declaración de renta cuando lo haya vendido. Antes no me interesa para nada porque yo no sé si ese valor es cierto o no. Entonces no me lo muestre, me dice el artículo 49 del Estatuto Tributario. Me dice, quieto, usted simplemente refléjeme los 600 millones, no me muestre valorizaciones porque eso es ficticio, eso es por ese año, usted tomó la foto a 31 de diciembre, puede que el 2 de enero ya las cosas cambien completamente. Entonces, eso no me lo va a mostrar. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente porque eso puede llegar a inflar, como les digo, la utilidad. Si usted no deduce esos 300, no los quita de ahí y los lleva más bien esa propiedad de inversión, la lleva por 900 millones cuando la debía haber llevado por 600, le sube el valor a pagar por impuesto. Y como les digo, una empresa fácilmente, como esa es una cuenta conciliatoria, la que yo tengo ahí referenciada con esta subcuenta 97, esto es una partida conciliatoria, esto al momento de liquidar la declaración de renta,
el sistema contable no me contempla esa subcuenta 97, por ende no se va a llevar esos 300 millones a la declaración de renta. Pero yo sí lo voy a mostrar cuando me digan, viene el socio y me dice, no, es que necesito el certificado para poder hacer la declaración de renta. Ah, sí, yo le digo, mire, este es el balance, este es el estado de situación financiera, y ahí les voy a mostrar que tenemos un mayor valor de utilidad frente a lo que yo declaré en mi declaración de renta, porque como ahí yo desconté esos 300 millones, pero para él se los estoy mostrando, él va a tener que declarar sobre esos 300 millones de más. Y aparte, si yo no hiciera eso, si yo no tuviera eso en la subcuenta 97, sino que lo tengo ahí reflejado en mi contabilidad, no en partidas conciliatorias, sino en mi contabilidad, básicamente estoy reflejando eso, que tengo un mayor valor de utilidad. Y el código de comercio sí me dice, al socio hay que pagarle todo lo que muestre los estados financieros. Si reflejan utilidad, hay que pagarse. Y si no, el socio está en todo el derecho de reclamar. Entonces, imagínense, yo no hice esa subcuenta 97. El sistema se me llevó esos 300 millones y me infló la utilidad. Entonces estoy mostrando falsamente que esos socios, a cada uno le corresponde una parte de acuerdo a su inversión sobre esos 300 millones. Y el socio, con base en lo que me dice el Código de Comercio, él puede reclamar esa utilidad. ¿Ok? Entonces, estoy cometiendo un grave error en la organización si yo no llevo esto como una partida conciliatoria para que no me sume dentro de un mayor valor de esa propiedad de inversión. Yo lo puedo tener ahí en mi partida conciliatoria y el día que lo venda, pues ya miraré si me dio una utilidad o si se valorizó o se desvalorizó, pues ya lo ajustaré, pero en el momento real, ¿ok? La, eh, el tema tributario se hace, digamos que cuando yo voy a presentar mi declaración de renta, lo debo hacer con base en hechos reales y hechos que se han desarrollado en el periodo gravable, es decir, por lo general en un año. Entonces, si yo no he realizado la venta, ¿por qué voy a decir que tengo una utilidad de 300 millones que es falso? Lo estoy haciendo por una estimación. Estoy estimando que durante ese año el predio se me valorizó en 300 millones y está certificado por un perito, pero no lo he vendido. Yo no, esa no es plata que me entró. ¿Sí? Yo no tengo eso. Entonces no tengo por qué llevarlo directamente a las cuentas que me afectan el estado de situación financiera. ¿Listo? Eh, para conocer más acerca del impacto del artículo 49 del Estatuto Tributario, les recomiendo este enlace. Voy a... Ay, esto no me... Perdón. Yo me se los comparto aquí por el chat. Listo. Ahí ese es un video un poquitico largo, pero como para que lo vea con calma, pero explican muy bien el alcance de ese artículo 49 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Bueno. Ahí ya. Listo. Básicamente, digamos que acá en el reporte de conciliación fiscal en el formato 2516 que hay que realizar siempre cuando estamos haciendo la declaración de renta, pues básicamente ahí es en donde yo puedo empezar a mirar el impacto que tiene esos 300 millones de valorización. ¿Por qué? Porque aquí tengo, esto es un formato que hice para hacerme entender, no es que así sea el formulario. Entonces, las primeras dos columnas hacen referencia a lo que se le reporta a la DIAN vía XML, eh, la estimación contable dependiendo de nuestra subcuenta 97 y lo que, a lo que hace referencia el estándar internacional de las NIF.
¿Listo? Entonces, básicamente tenemos acá la DIAN. Pues lo único, a la DIAN no le voy a reportar los 300 millones porque a la DIAN no le interesa. Eso me dice, no, si usted no lo ha vendido ni me lo muestre porque yo le cobro sobre eso. ¿Ok? Entonces, quítelo de ahí. Entonces, ok, perfecto, a la DIAN le mando simplemente propiedades de inversión al costo a lo que a lo que la adquirí, 600 millones al débito, contra un efectivo, unas cuentas por pagar, 600 millones al crédito. ¿Listo? Esto me da sumas iguales, 600 millones, perfecto. Para la DIAN no tiene ningún problema, eso es transparente. La diferencia, cuando yo tengo esas estimaciones contables, lo que debo hacer es registro, o sea, llevo allá lo que es lo que tengo en mis libros auxiliares, las propiedades de inversión, valorización por 300 millones y la cuenta ingresos por valor razonable de otros 300 millones. Eso me da al débito 300, al crédito 300 millones, está saldado. Y en el estándar internacional que llevo, ahí sí, como el estándar sí me dice, usted tiene que hacer medición posterior y en la medición posterior usted me tiene que calcular a valor razonable cuánto vale esa bodega a final a final del año. Entonces, yo ahí registro mis 600 millones, que fue lo que la compré, como la pagué, más al cierre contable, ese bien ya no vale 600, sino que vale 900, es decir, subió, se valorizó en 300, contra unos ingresos por valor razonable de 300, eso me da 900 millones y 900 millones. Entonces, mire el impacto que en la DIAN son solamente 600 millones lo que yo le voy a reportar a la DIAN, sin que a la DIAN le interese el tema que el estándar internacional, que la revalor, nada, porque vuelvo y le digo, a la DIAN le interesa es lo que entró en efectivo o lo que salió en efectivo. Aquí no ha entrado nada de plata, entonces me dice, ni me muestre eso, ¿ok? Entonces, así queda lo de la DIAN, contablemente, yo contabilicé mi diferencia en ese libro auxiliar de los 300 millones y según las NIF queda todo totalmente claro, los 900 millones sin que haya ningún inconveniente porque realicé mi medición inicial y mi medición posterior de acuerdo a lo que decía la norma, solo que todavía en esos aspectos la parte tributaria con la parte del estándar internacional todavía no se hablan. Entonces, digamos que ahí todavía, por eso se hace importante este tema de la conciliación fiscal. Esa conciliación fiscal lo que me permite es ajustar las cifras que yo me voy a llevar para mi declaración de renta y sobre las cuales voy a pagar el impuesto de renta. Entonces, es bien importante ese documento de ese formulario 2516 de conciliación fiscal. ¿Listo? Digamos que aquí, bueno, solo por presentación, primero, bueno, aquí esto es como un bonus track. Permítame quito esto. Bueno, no me deja ver el mouse, no sé qué pasó. Bueno, dice así, dice, solo por presentación, primero va la columna NIF y luego la fiscal. Pero vuelvo y digo, aquí yo no me fijé tanto en cómo va el orden ni nada de eso. Pero básicamente coloco ahí que el orden de los sumandos no altera el resultado. Usted lo puede colocar acá o allá, pero para hacerme entender, y como nuestra contabilidad es más fiscal que financiera, pues por eso coloqué primero lo de la DIAN. Segundo, pero transaccionalmente, primero es la medición inicial al costo, ¿sí? Y luego la medición posterior de estimaciones. Entonces, esto de la NIE, ¿listo? Esto sería lo primero que iría. No existe la contabilidad tributaria, sino que la norma fiscal se remite formalmente al costo NIE, siempre remisión formal. Es decir, aquí digo que pues la contabilidad tributaria es cierto, no existe, pero mucho digamos que para poder pagar impuestos nos tenemos que remitir obligatoriamente a la contabilidad de la organización. Por eso es que toca hacer este tipo de formularios para poder decir, ok, como la contabilidad tributaria, como la contabilidad financiera no se habla con la parte tributaria, entonces yo tengo que surtir un proceso de afinación de cuentas y de valores para poderme llevar los valores limpios a la parte tributaria para que no vayan a sancionar y tener todo completamente claro. ¿Listo? ¿Me hice entender con este ejemplo?
Por acá sí, profe. Ok, perfecto, muchas gracias. Listo, entonces miremos estas conclusiones. Establecer una excepción en sus políticas para dejar las propiedades de inversión al costo, y eso es aceptado por la NIC 1.20c y la NIF Pymes 3.5c. Es decir, si bien es cierto el estándar internacional, cuando habla de las propiedades, planta y equipo, me habla de la propiedad de inversión y me dice que las debo medir a valor razonable, también se puede crear esa excepción dentro de la política contable para la propiedad de inversión que la vamos a medir al costo, ¿ok? Y eso es aceptado por esta norma. Es decir, yo tengo el sustento para debatirle a un inspector tributario el por qué tomé la decisión de no valorizar o de no realizar la medición posterior a valor razonable de una propiedad de inversión, porque lo puedo hacer a través de esta excepción. ¿Ok? Eso digamos que eh, se acepta o está inmerso dentro del mismo estándar internacional y uno lo puede, digamos que podemos echar mano de eso. Y básicamente cuando hacemos esta excepción, lo que sí nos toca hacer es revelarlo en los estados financieros y dentro de esa revelación es en donde vamos a especificar que nos hemos separado de las NIF, aunque lo estamos revelando, en el sentido que no voy a llevar las propiedades de inversión a valor razonable, sino básicamente lo que tenemos en nuestras políticas contables me está obligando a valorar las propiedades de inversión cada año y además a llevarlas a valor razonables con cambios en resultados. Y cuando hago eso, cuando valoro mi propiedad de inversión eh, con cambio en resultados, estoy básicamente afectando de manera considerable e inflando las utilidades de la organización. Y al respecto, lo que les decía, la Superintendencia de Sociedades ha indicado que es recomendable que esas utilidades no se repartan porque vienen de una estimación contable, pero el hecho es que las llevamos al estado de resultados y cualquier socio puede exigir que las repartan porque desafortunadamente el Código de Comercio no se ha cambiado, ese código está desde 1971 y en ese código se indica que todas las utilidades que aparezcan en el estado de resultados se deben distribuir entre los socios. Entonces, una cosa es lo que una cosa es lo que se recomienda y otra cosa es lo que diga la ley. Entonces, pilas porque ahí estamos eh, peligrando en que de pronto los socios nos reclamen esa utilidad, porque sí se la estamos haciendo pagar, pero no le hemos dado nada de plata. Entonces, pues, ¿cuál es el...? No está haciendo nada el socio, ¿ok? Ahora, el otro problema es que el socio va a terminar pagando más impuestos porque va a tener inflado ese excedente, ¿ok? Eh, Mucho menos en una ESAL porque estas tendrían un excedente inflado, ¿sí? Es decir, en una ESAL hay que ser muy claro en la política contable para no tener esas propiedades de inversión, ¿ok? Nos podría llegar a generar un inconveniente. Y tercero, dejar estos bienes arrendados como propiedades, planta y equipo, es decir, no llevármelas como propiedad de inversión, sino dejarlas como propiedad, planta y equipo. Y usted me va a decir, ¿pero qué? ¿Qué cómo? Sí, sí, me acaba de decir que la propiedad, planta y equipo es un bien, es un activo fijo que se utiliza en el desarrollo del objeto social de la empresa y mínimo lo voy a utilizar por un año. Esta propiedad de inversión no cumple con esas condiciones. Pero si uno mira la NIF para pymes, en su párrafo 17.2 o la NIC 16.6, me permite llevarme esa propiedad, planta y equipo como propiedad, perdón, me permite llevar esa propiedad de inversión como propiedad, planta y equipo. Por eso les recomiendo que miren esta definición en la NIF pymes 17.2 o NIC 16.6. Fiscalmente se deprecia si la medición inicial es al costo, ¿sí? Aunque la posterior sea a valor razonable. Eso fue ¿cómo se llama eso? Se me fue la paloma con eso.
como un comunicado que emitió la DIAN, denominado Oficio DIAN 254115 del año 2019, en donde dice que como estamos llevando esa propiedad de inversión le hicimos la medición inicial al costo, es decir, todo lo que pagamos para poder tener ese bien hace parte de ese valor, hace parte del valor de ese activo. Entonces, por ende, yo debería estar depreciando. Al tener esa característica, yo más bien lo dejo de tener en propiedad de inversión y lo traslado directamente a propiedad planta de equipo, amparándome en estas normas. NIF Pymes y la NIC 16.6. ¿Ok? Listo. Ahora hablemos acerca de lo que es la política de reconocimiento de valoración de inversiones para reducir los impuestos del socio. Es decir, así como podemos inflarle sin intención los impuestos al socio, pues aquí también se los podemos disminuir, ¿ok? Entonces, básicamente, digamos que esa política de reconocimiento de valoración de inversiones para reducir los impuestos del socio me implica lo siguiente. Tenemos que una empresa cualquiera tiene un excedente financiero y el 4 de noviembre de 2022, póngale, se invierten 5 millones en títulos que cotizan en Ecopetrol, ¿sí? El 30 de noviembre bajan 1 millón, entonces cotizan en 4 millones, y el 31 de diciembre suben 2 millones y medio, entonces ya cotizan a 6 millones y medio. Variación neta al final, 1 millón y medio de pesos, ¿ok? Porque bajó acá 1 millón y aquí subió 2 y medio, la diferencia es 1,5 millones. ¿Listo? Lo que hay que mirar en este tipo de casos es la variación neta al final del periodo. ¿Por qué? Porque las NIF consisten principalmente en hacer unos ajustes de estimación al final del periodo. ¿Okay? Hay que recalcar que estas estimaciones no son aceptadas fiscalmente. Eso lo contempla el artículo 21-1 del Estatuto Tributario. Ahora, el problema es que algunas de esas estimaciones sí las acepta la DIAN, pero cuando le implica pagar más impuestos, sea como empresa o sea como socio. ¿Okay? Entonces, veamos el registro contable de esta operación. Entonces, quedaría así. Medición inicial al costo. Sería, me afecta la cuenta 1205, acciones, test, bonos que cotizan en bolsa por valor de 5 millones. Esa fue la primera transacción que hice. Los compré y los pagué en efectivo con cuentas por pagar al crédito 5 millones de pesos. Ya me quedó reconocida esa inversión y medida con su medición inicial. Ahora, ¿qué pasa al final del año? Digamos que aquí se hace un registro de diferencia por medición posterior de estimaciones no aceptadas fiscalmente, según el artículo 21-1, parágrafo 6. En el mismo libro oficial de siempre, o sea, no hay que, porque todavía no las he vendido, porque espero venderlas el siguiente año. Entonces, cuando yo todavía no he vendido esas acciones y las quiero mantener para el siguiente año, la norma internacional me dice, tiene que realizar la medición posterior y determinar cuál fue el valor razonable de esas inversiones. Pero vuelvo y digo, como es un valor ficticio, como es un valor, bueno, no ficticio, sino termina siendo una estimación contable que la tengo sustentada en un documento, pero no la he vendido. Yo todavía no tengo esa utilidad dentro de mi caja, entonces todavía no lo puedo contabilizar. Entonces, ¿qué me dice? Hágalo otra vez, no se vaya a otro libro oficial, un libro oficial 2, un libro oficial 3, no, todo dentro del único libro oficial que debe haber en la contabilidad de la empresa. Hágalo ahí, regístrelo y utilice los auxiliares, esas partidas conciliatorias, ¿ok? Entonces, utilizamos de nuevo la partida conciliatoria 97 y lo que hago es, afecto la inversión, la 1205, 97, llamada acciones TES en bolsa, diferencia por valor razonable de 1.500.000. ¿Okay? Que esa fue la diferencia que se tuvo al final del periodo. ¿Listo? Contra puede ser una cuenta 431097
o 380597, dependiendo. La 4710 si es que es un ingreso por valor razonable, no grabado aún, según lo que dice el artículo 28, o un superávit o un déficit por valorización en el ORI, en el estado de resultados, según el artículo 28.10 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Así lo debería registrar, tenerlo en esas partidas conciliatorias, porque vuelvo y digo, no es algo que se haya materializado. Yo no tengo ese 1.500.000 todavía. Eso está ahí en papel, pero yo no le voy a reportar eso a la DIAN, no se lo voy a, porque digamos que vuelvo y digo, la DIAN no le interesa esas estimaciones contables, a la DIAN le interesa lo que se hizo, ¿ok? Sobre eso es que pagamos impuestos. Entonces, bueno, aquí digamos que este segundo registro, es decir, la medición posterior a 31 de diciembre, estoy haciendo referencia a este último registro, a todo esto. Estoy diciendo que ese segundo registro, que equivale a la medición posterior, según las NIF, son 1.500.000. Y esto no quiere decir que se necesite tener otro libro de contabilidad, porque pues algunas personas dicen que como usted compra un bien en 1.000 pesos, en 1.000 millones, y en el mercado ese mismo bien vale a valor razonable 1.800 millones, por decir algo, entonces necesita dos libros, uno en donde tiene el registro de los 1.000 millones, que por lo general es el libro oficial de verdad, y otro en donde tenga el registro de valor razonable por los 1.800 millones. Eso no hay que hacer. Eso quiero que les quede claro, que se lleven ese concepto claro, porque eso está mal hecho. ¿Okay? Tener varios libros de contabilidad es un delito. Entonces, para eso es que les digo que existen esas partidas conciliatorias. Es decir, como partida conciliatoria llevamos esa diferencia de esos 1.800 millones, perdón, de esos 1.500 millones, ¿sí? Y esto mismo pasa en nuestro ejemplo. Tenemos una inversión que nos costó 5 millones, pero a valor razonable equivale a 6.500.000. Lo que quiere decir que al final del periodo, digamos que yo tengo un ajuste, pero esto no quiere decir que tenga que tener esos dos libros, uno en donde van los 5 millones y en el otro donde van los 6.500.000. Ahora, ¿cuánto nos implica pagar por impuestos en este caso? En el segundo asiento, el que tengo resaltado, digamos que ahí nos indica que la variación neta al final del periodo la llevamos a una cuenta 120597 contra una cuenta 431097 o 380597. Y aquí viene el meollo del asunto. ¿Por qué digo que viene el meollo del asunto? Porque dice que no afecte resultados, pues su modelo de negocio no es financiero, según lo que dice la NIF 9, 5.7.5 y 4.1.2a, y lo que dice la NIF Pymes en su párrafo 11.2 y 11.44. Ninguno de esos registros es bajo norma local. Por usar esos códigos de cuentas, pues la NIF no tiene PUC, y la subcuenta 97 es la partida conciliatoria por estimaciones. Entonces, básicamente aquí uno puede comprar acciones con dos intenciones. La primera intención es para especular, ¿ok? Entonces yo digo, no, pues yo no quiero apropiarme de Ecopetrol, ni más faltaría que yo quisiera hacer eso, ¿no? Yo compro esas acciones porque tengo un excedente de tesorería y no lo quiero tener en la cuenta de ahorros, sino lo quiero poner a producir, y por eso compro unas acciones seguras que son las de Ecopetrol. Ah, ya metí la plata. Entonces, mi modelo de negocio me dice, ok, usted puede comprar acciones en el mercado para que se valorice más y se ponga a trabajar ese dinero. O yo puedo comprar acciones de otra empresa de la cual yo le tengo ya echado el ojo porque la quiero comprar, pero estoy comprándola de a poquitos. Dependiendo de ese modelo de negocio, yo puedo decir, ok, si lo voy a hacer para especular con las acciones, aquí me dice, no afecte resultados
pues su modelo de negocio, mi modelo de negocio de organización no es financiero. No, yo soy una empresa común y corriente, ¿sí? Soy una empresa que me dedico a la venta de calzado, ¿sí? De fabricación y venta de calzado. Entonces, mi modelo de negocio no es financiero. Por lo tanto, no tendría por qué afectar los resultados, ¿sí? Eso es lo que me quiere decir acá esto. Por el hecho de no ser financiero, no ser mi modelo de negocio financiero, es decir, yo no soy un banco ni soy una fiduciaria, nada de eso, yo soy una empresa común y corriente, una empresa industrial. Entonces, como mi modelo no es financiero, yo puedo hacer uso de esa NIF 9 de las 5.7.5 y 4.1.2a y de la NIF pymes, si es que soy una pyme, 11.2 y 11.44 para argumentar el hecho del por qué yo no me llevo eso a resultado. ¿Okay? Digamos que esto es bien importante porque ese tipo de movimientos que se hacen con esas acciones, lo que nos debe afectar es la cuenta de patrimonio. ¿Okay? Si usted afecta el estado de resultados, esto va a hacer que las utilidades fluctúen en la medida en que las inversiones fluctúan también, ¿ok? Y puede hacer que el socio termine pagando más impuestos porque si lleva esa estimación al estado de resultados, como les digo, va a aumentar las utilidades comerciales y el artículo 49 del Estatuto Tributario, que es el problema en ese tipo de casos, nos va a indicar que esas utilidades son gravadas, pero son grabadas en cabeza del socio. ¿Por qué? Porque estamos repartiendo unas utilidades comerciales o las estamos dejando a disponibilidad de los socios. Entonces ahí aparecen como utilidades por distribuir y dice la DIAN, bueno, entonces como ustedes tienen esas utilidades por distribuir, usted me declara sobre esas utilidades porque es una plata que usted tiene guardada, ¿sí? Entonces, si esas utilidades no se reparten, las tenemos que separar en el patrimonio, la parte grabada y la parte no grabada. Por eso es que digo que se le va a, en muchos casos, le estamos trasladando un problema a los socios. ¿Ok? Y aquí, otro punto importante dentro de estas planeación tributaria, dentro de las políticas contables, es el ejercicio del efecto contable y tributario de la depreciación de activos no usados por temas de la pandemia. Y esto pasó, en muchas compañías, desafortunadamente, pero digamos que, ¿qué pasó? Sucede que antes de entrar a revisar el impacto tanto contable como tributario de la depreciación de activos no usados por temas de la pandemia, entremos a revisar primero todo lo relacionado a las políticas contables. Entonces, digamos que la modificación de las políticas contables, partamos del hecho de definir lo que es una política contable. Y al respecto, se entiende por una política contable como la personalización de las NIF para cada compañía. Es decir, tomamos las NIF, ese estándar internacional lo tomamos, ¿sí? Y acordamos cómo esas normas, ese estándar internacional, lo vamos a aplicar en nuestra compañía. Es la forma por medio de la cual se va a reconocer, se va a medir, se va a presentar y se va a revelar todas las partidas de qué, de los activos, de los pasivos, de los ingresos, de los gastos, ¿ok? Y eso queda plasmado en un documento que se denomina políticas contables. Ahora, se supone que esas políticas contables que ha documentado la organización son las que mejor presentan la situación financiera de la organización. En esta época, en la cual las entidades, perdón, en esa época de la pandemia, cuando digamos que las organizaciones empezaron a tener muchos problemas, muchas condiciones adversas, pueden verse tentados a modificar sus políticas contables con propósito de aminorar las pérdidas, ¿sí? Que se van a reflejar en los estados financieros de los periodos en los que hubo esa pandemia. Bueno, durante ese periodo y subsiguientes, ¿no? Porque eso se va a ver reflejado todavía en periodos después. Y digamos que haciendo esa modificación de las políticas contables que se busca, pues por lo general mantener su capacidad para continuar operando cuando en el futuro. ¿Okay? Por ejemplo,
Una entidad del grupo 2 de la NIF para pymes podría llegar a considerar cambiar el modelo de medición de sus propiedades de inversión del valor razonable al modelo del costo de depreciación, que fue el caso que vimos ahorita. Y lo hizo, decidió cambiar eso, esa política contable, para no contabilizar las disminuciones en el valor razonable de esos activos que le pueden llegar a afectar las utilidades del periodo. Entonces, en ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que los párrafos 8 de la sección 10 del estándar para pymes y 14 de la NIC 8 permiten que una entidad modifique sus políticas contables únicamente en las siguientes situaciones. Cuando así lo requiera una modificación al estándar para pymes o a una de las normas NIF o NIC, y en este caso el cambio es obligatorio. O sea, cuando la norma me dice, no, hay que cambiar esta norma, eso me implica cambiar la política contable, ahí lo tengo que hacer con una característica, y es que no es retroactivo. ¿Ok? Ese cambio de esa política contable aplica desde el momento en que lo implementé hacia adelante. No me afecta el pasado. ¿Ok? ¿Cuándo es una modificación que ordena el estándar internacional? Pero hay una segunda opción bajo la cual yo puedo modificar mis políticas contables, y es cuando el cambio permita que los estados financieros brinden información más relevante y fiable. En este caso, el cambio es voluntario, y aquí sí me afecta el pasado. O sea, yo me tengo que ir hasta el momento cero en el que se aplicó esa política contable para empezar desde ahí con el cambio que voy a hacer. Entonces ya no quiero que se haga la medición al valor razonable, sino que se haga la medición al costo histórico. Entonces, desde el momento cero en el que implemente esa política contable, tengo que empezar a implementar el cambio que quiero montar para poder medir el impacto que eso tiene en mis estados financieros, que ya están cerrados, que yo ya no puedo mover. ¿Y qué hago? Hago una reexpresión de estados financieros anteriores en mi estado de situación financiera actual, y luego hago una revelación en las notas a los estados financieros indicando el porqué de esa reexpresión. Ah, sí, hubo que reexpresar los estados financieros del año 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. ¿Por qué? Porque se cambió la política contable, en donde ahora estamos midiendo los activos al costo y no al valor razonable. ¿Okay? Y usted entra ahí y explica más. ¿Por qué lo hizo? Ah, no, si es que la pandemia nos enseñó que si lo hago, no sé qué. No, usted ahí da la explicación que necesite, pero es importante revelarlo en las notas a los estados financieros. Si eso no se hace, se comete un error, y un error que le puede costar caro. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos concluir que en principio una entidad o una empresa puede modificar sus políticas contables con el propósito de aminorar las pérdidas que se reconocen en los estados financieros. Bueno, perdón, no es que una entidad podría, sino una entidad no podría modificar las políticas contables teniendo ese objetivo, aminorar las pérdidas en sus estados financieros. Ahí, en ese tipo de casos no se puede hacer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy faltando a la verdad. Estoy maquillando unos estados financieros con una información que me conviene para disminuir mis pérdidas. ¿Ok? Entonces, lo que sí se hace es que únicamente ese tipo de empresa podría llegar a modificar sus políticas contables cuando eso implique que la entidad va a generar una información más relevante y fiable. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó en la pandemia? Se estará preguntando usted frente a ese tema de los activos fijos. Pues básicamente, el hecho de yo tener unos activos fijos quietos, inutilizados, bueno, el problema viene de más lejos. Cuando se crearon esas políticas contables, a nadie se le ocurrió pensar que en el 2020 iba a haber una pandemia. Entonces, pues como a nadie se le ocurrió, cuando empezaron a hacer las políticas contables en las empresas, por el tema de la implementación del estándar internacional, entonces, bueno, tenemos que hacer la política contable de los activos. Entonces ya llegamos a la parte de la depreciación. Entonces, señor contador, ¿qué método de depreciación utilizamos? Y el contador dijo, pues,
el de línea recta, que es el que más se usa. Listo. Coloque ahí, vamos a depreciar nuestros activos fijos bajo el método de línea recta. ¿Ok? Así quedó. ¿Cuál es el problema con el método de línea recta? El método de depreciación por línea recta. Que sí o sí yo tengo que depreciar ese bien, ese activo, esa maquinaria, ese vehículo, esa construcción o edificación, la tengo que depreciar, úsela o no la use. ¿Ok? Y en pandemia fue mucho lo que no se pudo utilizar esas maquinarias, esas bodegas, etcétera. ¿Por qué? Porque todos estábamos clausurados. En ese orden de ideas, pues lo que toca hacer ahí básicamente es empezar a mirar realmente, pues, qué tipo de tratamiento le voy a dar a eso. En muchas ocasiones, lo que se hacía ahí en ese tipo de casos era, digamos que se tomaba esa depreciación, ¿sí? Se calculaba la depreciación y se miraba, bueno, realmente el problema radicaba era en el no cumplimiento de la hipótesis del negocio en marcha. ¿Por qué digo eso? Porque imagínense, en periodo de pandemia, las empresas no vendían nada, pero sí sus costos fijos se seguían sosteniendo, se seguían manteniendo, y ellos solamente saque plata y cubra esos costos, ¿sí? Y lo mantuvieron así el negocio y no tenían ningún tipo de ingreso. Entonces, ¿eso qué les lleva a tener pérdidas? ¿Ok? Entonces, pérdidas por ese tema, pero adicional, con la depreciación de unas maquinarias que no estábamos usando, pero sí la estábamos depreciando. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, el método de depreciación por línea recta me dice, usted deprecia sí o sí, usted deprecia si la usa o no la usa, eso no es mi problema, pero usted la tiene que seguir depreciando. Y como todo estaba por método de línea recta, pues eso era un gasto más, ¿ok? Entonces, yo con pérdidas, más esos gastos ficticios que no tenía, porque yo no tenía por qué estar depreciando esa maquinaria si no la estaba usando, pero como dije que en mi política contable que la estaba depreciando por el método de línea recta, pues mis gastos se seguían inflando. Y eso lleva a que yo no cumpla mi hipótesis de negocio en marcha. Si a eso usted le suma que en el año anterior también tuvo pérdidas, o sea que no estaba cumpliendo su hipótesis de negocio en marcha, y en este va para las mismas, pues cuando hay dos periodos en los que no se cumple la hipótesis de negocio en marcha, ¿qué dice la norma? Declárese en quiebra. Entonces, claro, esa gente empezó a decir, bueno, ¿yo qué hago? ¿Para dónde agarro? ¿Sí? ¿Cómo logro disminuir esos gastos? Porque es que me está afectando. Entonces, la fácil era, no, pues cambie las políticas contables, pero no las puedo cambiar porque es que ahí lo que yo quiero es aminorar una situación puntual que se me está presentando por una coyuntura, en este caso la pandemia, y me está inflando las pérdidas. Entonces, por ese tipo de casos no me lo permite la norma. La norma me dice, usted puede modificar sus políticas contables a manera voluntaria cuando el cambio permita que los estados financieros brinden información más relevante y fiable. ¿Ok? No cuando tenga pérdida. Entonces, como le está dando pérdida, cambie las políticas para que ahora sí le dé utilidad. No, eso no tiene ningún sentido, porque no todas la pasaban cambiando políticas contables. Entonces, en ese tipo de casos, yo no podía realizar ese tipo de cambio. Pero todo hubiera cambiado, todo hubiera sido diferente si hubiéramos pensado en que realmente la maquinaria de una empresa se debe depreciar es por unidades producidas o por horas realmente utilizadas. En fin, hay varios mecanismos para poder depreciar una maquinaria. Si yo lo hago utilizando esos criterios o esos métodos de depreciación, pues sencillo, si no la uso, no la deprecio y pare de contar. Pero es que nos falta visión, ¿sí? Nos falta poner, digamos que al momento de hacer, y vuelvo y digo, es que cuando se estaban haciendo esas políticas contables, se cometieron todos los errores habidos y por haber. Entonces fueron situaciones coyunturales en las que nadie pensó que podía llegar a presentarse ese tipo de casos y todo el mundo era, no, deprecie por el método de línea recta y salgamos de eso, ¿sí? Y mire los inconvenientes que eso trajo. Entonces, lección aprendida, listo. Ahora, tenemos que tener presente que
el cambio de esas políticas contables no puede hacerse en cualquier momento o simplemente porque la entidad decida que quiere probar una nueva política contable, porque de pronto la que tiene no le conviene o se le está dañando en este momento y entonces quiere acomodarla. No, de esa manera no funciona. Y si usted no justifica bien el cambio de la política contable, eso le puede traer problemas con la autoridad tributaria, porque vuelvo y digo, se va a decir, pero ¿por qué la autoridad tributaria? Porque nuestra contabilidad, vuelvo y digo, es más tributaria que financiera. Aquí vivimos con el cuchillo entre los dientes para poderle pagar impuestos a la DIAN. Si no, ellos vienen y nos investigan y, ay, pero es que mira, política contable, ¿sí? Tan lindo, miren, me la está modificando cada vez que tiene pérdidas, me la cambia. Entonces, eso hay que evitar ese tipo de situaciones. Entonces, digamos que los cambios que que se desprenden del cambio de una política contable, pues siempre deben realizarse una vez la entidad constate que va a permitir generar información más relevante o porque así lo solicita una modificación del marco técnico normativo que se está aplicando en el país. ¿Okay? En ese orden de ideas, en todo caso, si la entidad considera que el cambio de política contable le permite generar información más relevante y fiable, debe. Paso 1. Documentar por qué esa política le permite mejorar su información financiera. No es simplemente, no, si es que yo cambié la política contable porque es que va a mejorar mi información financiera. ¿En qué la mejora? ¿O qué se estaba haciendo antes que no le permitía tener esa confianza? ¿Qué fue lo que hizo ahora que sí le permite? Eso hay que documentarlo y tenerlo ahí. Paso 2. Reconocer el cambio de políticas de forma retroactiva. Como es voluntario el cambio, yo me tengo que ir hacia atrás, hasta el momento en el cual se aplicó esa política contable, en donde decía método de depreciación, el de línea recta. Ahí tengo que volver a implementar ese cambio que estoy haciendo en la política contable. Hoy me devuelvo hasta ese año y empiezo a aplicarlo porque eso me va a cambiar las cifras. Y eso lo llevo a mi estado de situación financiera actual, el de hoy, diciendo una cuentica que se llama reexpresión de estados financieros anteriores, reflejo el dato, sea débito o crédito, y lo revelo en las notas a los estados financieros. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces miremos ahora otro escenario, es ejercicio del efecto contable y tributario de la depreciación de activos no usados por temas de pandemia, estrategias para activos no usados. En este tipo de casos, esos activos no usados, vuelvo y digo, puede ser una maquinaria que usted había comprado, la tenía ahí y pues por inactividad de la empresa y por orden del distrito, hasta orden presidencial, nadie podía salir de la casa, pues esos activos quedaron ahí no utilizados. Entonces, básicamente desde la llegada de la pandemia, esto le pasó a muchas empresas en el país y a nivel mundial. Esas empresas no dieron el uso previsto a sus activos, ¿sí? E incluso dejaron de percibir ciertos ingresos por su escasa producción. Eh, y cuando eso pasa, digamos que la depreciación de esos activos hay que analizarlo, ¿ok? Bajo estándares internacionales, los activos no usados, depreciados bajo el método de línea recta, que en consecuencia no estén generando ingresos, no podrían ser depreciados considerando la relación de causalidad y de proporcionalidad que establece el artículo 107 del Estatuto Tributario. Con base en eso, si una entidad del grupo 1, óigase bien, del grupo 1, deprecia sus activos en desuso, deberá llevar una provisión por tratamiento de impositivos inciertos, o sea, de impuestos inciertos. ¿Qué quiero decir con eso? Una estrategia consistiría en cambiar al método de depreciación de unidades producidas, ¿sí? Siempre que pueda aplicarse, porque si usted no puede aplicar unidades producidas, pues muy difícil que lo vaya a cambiar el método de depreciación a ese, ¿ok? Entonces, las cosas deben ser consecuentes. De esta manera, mientras el activo se encuentra en desuso,
su valor de depreciación será de 0 pesos. Si la entidad aplica el método de línea recta y no considera la aplicación del método de depreciación por unidades de producción, deberá realizar un registro de gastos no deducibles. Segundo, sucede que el párrafo 17.19 del estándar para pymes indica que cuando varíen las condiciones de uso de un activo, la entidad puede considerar cambiar sus estimaciones iniciales y modificar, por ejemplo, el método de depreciación, el valor residual o la vida útil del activo. Y tercero, en ese sentido, las entidades deben seleccionar el método de depreciación más adecuado. ¿Para qué? Para poder reflejar el patrón de uso que se le va a dar a sus activos. Y el párrafo 17.23 del estándar para pymes señala que cuando exista un cambio significativo de ese patrón de consumo, la entidad debe revisar su método de depreciación y cambiarlo de ser necesario. Esto se tratará como un cambio de estimación contable según los párrafos 10.15 a 10.18 del mismo estándar. Entonces, digamos que digamos aquí lo que queremos hacer es analizar las entidades que suspendieron sus operaciones a causa del COVID-19. Esas empresas deben continuar contabilizando la depreciación de los activos que no estén utilizando, con la consecuencia de que eso podría incrementar las pérdidas que ya están presentando, sobre todo en entidades que poseen una gran cantidad de propiedades, planta y equipo, como son, por ejemplo, los hoteles. Los hoteles tienen una gran cantidad de propiedad, planta y equipo, pero si todo eso está quieto y lo tiene depreciándolo por el método de línea recta, son gastos que le está sumando y le van a pegar fuerte a los estados financieros y aparte a la hipótesis de negocio en marcha. Ahora, ¿qué dicen los estándares internacionales frente a todo esto que hemos hablado? Para iniciar el análisis se hace necesario que nos refiramos al párrafo 17.20 del estándar para pymes, y sucede que ese párrafo señala que la depreciación de un activo no debe cesar durante su vida útil, ¿sí? Incluso en los periodos en los que el activo deje de utilizarse, como es el caso de muchas empresas que suspendieron sus actividades a causa de la pandemia. La única excepción es para aquellos activos que se encuentren completamente depreciados, ¿sí? De ahí que podría llegar a concluirse inicialmente que las entidades deberían seguir contabilizando, al menos para efectos contables, lo que es la depreciación de sus activos. Ahora bien, digamos que al momento de tener que considerar que los estándares internacionales no tuvieron en cuenta la situación que se vivió en esa época del COVID, de la pandemia, podrían examinarse otras posibles soluciones a la norma, ¿ok? Por ejemplo, y la depreciación fiscal, estamos aquí hablando puntualmente de esa depreciación que yo voy a reconocer en la parte fiscal para que me disminuya la utilidad. Entonces debo tener en cuenta que esa depreciación tenga relación de causalidad con las operaciones que me generan ingresos en la organización, que sea necesaria realizar esa depreciación fiscal y que sea proporcional a la actividad que estamos desarrollando. Recordemos que los cambios en las estimaciones contables se tratan de forma prospectiva, es decir, no afectan los estados financieros de los periodos anteriores, es de ahí hacia adelante, ¿ok? Entonces, las entidades podrían llegar a considerar como una posible solución adoptar el método de depreciación basado en unidades de consumo, por ejemplo, unidades de producción, horas de uso, digamos que echar mano del método que más se ajuste a la realidad de la empresa. Y esto, digamos que para los activos que posiblemente lleguen a depreciarse de esa forma, o sea, que cumplan con esas características. Con ese método, digamos que durante los periodos en los que el activo no está funcionando, el valor a depreciar sería de 0 pesos. Pero no porque la depreciación se haya detenido, sino porque no se utilizó durante determinado periodo. Entonces ahí la depreciación quedaría contabilizada en 0. ¿Ok? Tenga en cuenta que
el método de depreciación de una empresa no puede basarse en sus ingresos, sino en el uso que se estime se le va a dar a ese activo. ¿Ok? Entonces, jamás, jamás vaya a pensar en implementar un método de depreciación solamente teniendo en cuenta los ingresos que le va a generar a la organización, porque ahí ya arrancó mal con esa política contable. ¿Ok? Y como les decía aquí, pues frente a lo que es la depreciación fiscal, pues el artículo 128 del Estatuto Tributario es ese artículo que permite que todos los contribuyentes, personas naturales o jurídicas, que estén obligados a llevar contabilidad, deduzcan de su declaración de renta lo que es el valor de la depreciación de esos activos que están siendo utilizados en actividades que le están generando renta a ese contribuyente. Y además a eso, el artículo 107 del Estatuto Tributario señala que esa deducción solo podrá tomarse cuando tenga relación de causalidad con las operaciones que generan ingresos, que sea necesaria y que sea proporcional a la actividad desarrollada. Digamos que con base en esto, las entidades que hayan tenido que suspender sus operaciones por temas de la pandemia y no se haya generado ingresos que sean generadores de renta, pues no podría tomarse la deducción por depreciación durante la época en la que no estén operando. De hacerlo, digamos que el riesgo que se corre es que la DIAN le rechace esas deducciones. ¿Sí? Entonces no se las va a aceptar la DIAN. ¿Por qué? Porque la DIAN va a darse cuenta que esos son unos gastos que usted está deduciendo, pero que no se deberían estar reflejando. ¿Por qué? Porque usted tenía eso apagado, usted no estaba utilizando la capacidad empresarial al 100%. Todo estaba mermado por el tema del encierro. ¿Ok? Entonces veamos un ejemplo acá. Nos dice que una hipertienda debió cerrar el 90% de sus tiendas por razones del COVID-19, pues las ventas han bajado hasta en un 98%. Durísimo. Entonces, una de las tiendas costó 90.000 millones de pesos y se está depreciando contable y tributariamente en 45 años. Los párrafos 62A y 55 de la NIC 16 actualizada y el párrafo 20 de las NIF Pymes dicen que el activo se debe depreciar aunque no se esté utilizando. Y el artículo 28 del Estatuto Tributario señala que este gasto no es deducible por no tener relación de causalidad con la renta. El efecto contable tributario es el siguiente. Tenemos la cuenta 5160 con su auxiliar 99 para no tener que utilizar otro libro oficial, denominado gastos no deducibles por depreciación de bienes no usados, digamos que fueron 2.000 millones. Y lo llevamos contra la cuenta 1592 con su auxiliar 99, depreciación acumulada no deducible por COVID-19 por 2 millones al crédito. O sea, ahí ya lo estamos disminuyendo. Para tener en cuenta, este tratamiento no genera impuestos diferidos porque a nivel de balance el activo y el pasivo siguen valiendo lo mismo, el método del balance. Y en el estado de resultados existe un gasto no deducible que debe informarse en el formato 2516, el de la conciliación fiscal, para que se tenga en cuenta y digamos que la DIAN se dé por informada. Entonces, básicamente acá lo que queremos decir es que esa depreciación de activos sin uso, digamos que en este ejemplo teníamos 2.000 millones, ¿sí? Como un gasto no deducible, y en caso que se registre como un gasto deducible, hay que crear la provisión para probables visitas de la DIAN. Recuerden lo que hablamos de la CINIF 23. Esto, si yo lo estoy haciendo, digo, ok, lo hago de esta manera, pero debo tener presente que en mi autoauditoría tributaria que me haga, debo identificar eso como una incertidumbre y al categorizarla como incertidumbre, la norma me dice, la CINIF 23 me dice, calcule por favor una provisión por si de pronto usted tiene que cambiarme la declaración de renta con todo el tema de la sanción. Obviamente, pues como lo hemos visto a lo largo de esta presentación, esa provisión la debería crear una empresa del grupo 1. Para las pymes no aplica, pero las del grupo 1 sí lo tendrían que hacer. Si es una empresa que pertenece al grupo 2, pues no tiene que crear la provisión, pero sí se está generando un riesgo fiscal.
Entonces es mejor corregirlo de una vez a nivel de las pymes. ¿Ok? Y hay casos en los que algunas empresas, debido a los problemas de las protestas, porque es que no solamente fue el tema del COVID, sino que después vino todo el tema de las marchas, las manifestaciones y todo esto que se dio. Esas protestas de final de año del 2019 y todo lo de la pandemia del 2020 que repercutió en una disminución muy fuerte de ingresos, esas empresas optaron por detener la depreciación, lo que los llevaría a apartarse del estándar internacional, pero que lo puede revelar en los estados financieros, tal cual como lo indican la NIC 1.20 y la NIF Pymes 3.56. ¿Ok? Entonces, básicamente el problema con las depreciaciones de los bienes no usados es un problema de tasa efectiva de tributación. Porque si tenemos unos gastos por depreciación y no son deducibles, porque eso es lo que me dice el artículo 128 del Estatuto Tributario, esto nos va a dañar ese indicador financiero que se conoce como el EBITDA, ¿ok? Y también me va a afectar otros indicadores financieros y obviamente pues va a disparar la tasa efectiva de tributación porque hay gastos no deducibles. ¿Qué es la tasa efectiva de tributación? La tasa real que yo estoy pagando por mi impuesto de renta. ¿Cómo se calcula? Dividiendo el valor pagado del impuesto sobre la utilidad, eh, contable de la organización. Eso me da que por lo general esa tasa efectiva de tributación, si la tasa nominal es del 35%, cuando yo hago esa operación, por lo general se me sube a un 40, 42, 47%. Es más alta la tasa efectiva de tributación que la tasa nominal. Y eso pasa porque hay gastos que no me los reconoce la DIAN como gastos o costos y por ende eso hace que mi utilidad fiscal se dispare, diferente a la contable. ¿Ok? Entonces veamos algunas recomendaciones. Frente a este tipo de situaciones, veamos algunas recomendaciones. No deprecie los avalúos de inmuebles porque las NIF no lo recomiendan. Por ejemplo, lo dice la NIC 16.54. ¿Por qué? Porque el avalúo en su valor residual pues el avalúo es su valor residual, es lo que quiero decir. Y porque esto reduce gravemente las utilidades con gastos no deducibles, según el artículo 289 del Estatuto Tributario. Un ejemplo, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, esto es de la vida real, valoró edificios en 30.000 millones en el ESFA, o sea, cuando se hizo el estado de situación financiera de apertura, que era el momento en el cual estábamos dando el paso de convergencia de la contabilidad antigua al estándar internacional. ¿Cómo se hizo? A través de ese estado financiero, de ese estado de situación financiera de apertura. Ahí que hicieron, esa universidad valorizó todos sus edificios en 30.000 millones, es decir, los tenía, qué sé yo, en 100.000 y dijo, pero se valorizaron en 30.000, entonces ahora valen 130.000. Y lo empezó a depreciar nuevamente en 50 años. Esa depreciación nueva genera gastos no deducibles según el artículo 289.4 del Estatuto Tributario y como los ingresos se han disminuido, las utilidades comerciales pueden ser muy bajas o incluso dar pérdida. ¿Okay? Segundo, otro caso real, el Hotel Casino X, para no dar nombre porque aquí ya me pifié con la Tadeo, el Hotel Casino Tal valoró un edificio en 10.000 millones en el ESFA, es decir, en el estado de situación financiera de apertura, y lo empezó a depreciar en 50 años nuevamente. La depreciación nueva genera gastos no deducibles según el artículo 289.4 del Estatuto Tributario, porque a la DIAN no se le pueden reducir sus utilidades. Y como los ingresos se han bajado, las utilidades comerciales pueden ser muy bajas o incluso negativas. En todo caso, si deprecia los avalúos, no puede disminuirle las utilidades a los socios con depreciaciones nuevas y por eso debe devolverles gradualmente las utilidades que le quita por esos nuevos gastos. Eso lo hizo en su boletín 8 del año 2016 las supersociedades y los conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el número 376 del 2013, el número 56 de 2014 y demás normas explicadas.
Ahora, analicemos dos situaciones puntuales que se pueden llegar a presentar. Primero, hay que verificar que las depreciaciones fiscales continúen como venían, ¿sí? Y que la depreciación NIF esté separada en partidas conciliatorias, es decir, el 97 o ese código 99, esos son partidas conciliatorias como gastos no deducibles, ¿ok? Según el artículo 289, numeral 4 del Estatuto Tributario. Y en segunda instancia, sugerir que esa diferencia no se siga depreciando. Es decir, el avalúo no debería depreciarse según lo que dice la NIC 16.54. Ese avalúo es el mismo valor residual. ¿Listo? Enfoquémonos en que hay que verificar que las depreciaciones fiscales continúen como venían y la depreciación NIF esté separada en partidas conciliatorias como gastos no deducibles. Veamos un ejemplo. Hace 17 años se adquirió un edificio en 2.000 millones de pesos y la depreciación fiscal estaba en 20 años. Y al cierre le faltan 3 años. Pero en el estado de situación financiera de apertura, el edificio se valoró en 10.000 millones, ¿sí? Y se le puso una vida útil de 50 años. Al cierre del año 2019 ya lleva 5 años de aplicación MIF, pero deben tenerse en cuenta las partidas conciliatorias, es decir, la depreciación nueva no es aceptada fiscalmente por el artículo 289 del numeral 4 del Estatuto Tributario. Entonces, recálculo a la fecha de cierre. Costo histórico, teníamos 2.000 millones. Eso era lo fiscal. Depreciación acumulada a diciembre de 2019 ya iba por 1.700 millones. ¿De dónde salen los 1.700 millones? De tomar los 2.000 millones entre 20, porque estábamos diciendo que la depreciación fiscal era a 20 años. ¿Sí? ¿Por cuántos años lleva de uso? 17. Entonces, esa operación me da 1.700.000. ¿Cuál es el valor en libros? 300 millones. ¿Ok? Es decir, la diferencia entre 2.000 y 1.700 me queda bien valorado en 300 millones. Según NIF, ¿qué debo hacer? El costo histórico ya no es 2.000 millones, sino que es 10.000 millones. ¿Ok? Porque a eso la valoramos para el ESPA. Y la vengo depreciando, digamos que tiene una depreciación acumulada a diciembre de 2019 de 1.000 millones, que sale los 10.000 millones entre 50 años que tiene de vida útil, estos 50 años, por 5 años que lleva de uso. Entonces, eso me da los 1.000 millones. 10.000 millones menos 1.000 millones me da 9.000 millones de pesos. ¿Ok? Si yo resto a los 9.000 millones estos 300 millones, me queda un saldo de 8.700 millones de pesos. ¿Ok? Es decir, 2.000 millones menos 10.000 millones menos 2.000 me dan 8.000 millones. 1.000 millones menos 1.700 me dan menos 700 millones. Y 9.000 millones menos 300 millones me da 8.700 millones de pesos. Como estrategia tributaria para este tipo de casos, lo que se debe hacer es lo siguiente, que la política contable debe parar la depreciación del avalúo. Ahora, si no lo quiere detener, simplemente no lo tome como deducible. Y ya, ahí lo puede dejar el tema. ¿Cómo quedaría el registro que se debió realizar en el ESFA en un solo libro contable, separando la estimación, teniendo en cuenta el concepto 577 de 2014 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y el artículo 772, raya 1 del Estatuto Tributario? Cuenta 1506 con su auxiliar 97, propiedad, planta y equipo, diferencia por valorización de 8.000 millones, contra una cuenta denominada 3810 con su auxiliar 97, denominada superávit ORI, por 8.000 millones al crédito. Este valor no debe ir a renta por ser una estimación. Es decir, yo no me llevo ese valor a mi declaración de renta. Todo lo que sean estimaciones quedan ahí solamente en lo contable y en lo tributario no tiene ninguna afectación. La depreciación después del avalúo o del ESPA sería gasto de depreciación fiscal 2.000 millones sobre 20 años, eso me da 100 millones de depreciación anual. Gasto de depreciación NIF
10.000 millones sobre 50 años me da 200 millones. Diferencia no deducible, 100 millones. En ese orden de ideas tenemos dos depreciaciones de la siguiente manera. La depreciación fiscal, que está llevada a una cuenta del gasto 516005, gastos por depreciación por 100 millones, contra afectamos la depreciación del activo 1592, depreciación acumulada fiscal de la maquinaria o de lo que sea, en 100 millones de pesos al crédito. El registro de la diferencia por medición posterior de estimaciones no aceptadas fiscalmente. 516097, gastos operacionales por depreciación no aceptada fiscalmente, 100 millones al débito, contra la cuenta 1592 con su auxiliar 97, depreciación diferencia no aceptada fiscalmente, 100 millones al crédito. Conclusión: si el gasto por la nueva depreciación es más que el fiscal, me quedó mal, es no deducible. Y si es menor, tampoco es aceptado. Por eso no recomiendo depreciar los avalúos del ESPA posteriores. ¿Por qué? Porque les va a traer este tipo de situaciones y los va a perjudicar donde por error se le pase a la declaración de renta. Porque después del año 2021 no tendrá depreciación fiscal, será cero, pero tendrá gastos nuevos, afectando la utilidad de la empresa con gastos no deducibles. Es decir, aquí, sugerir que esa diferencia no se siga depreciando, es decir, el avalúo no debería depreciarse. ¿Por qué? Porque después del año 2021 no tendrá depreciación fiscal, será cero, pero tendrá gastos nuevos, afectando la utilidad de la empresa con gastos no deducibles. Gasto de depreciación fiscal del año 2021, cero. Gasto de depreciación NIF año 2021, 50. Diferencia no aceptada fiscalmente, 50. Esto quedaría contabilizado así la depreciación fiscal. Cuenta 516005, gastos por depreciación, 0. Contra la 1592, depreciación acumulada fiscal, 0. Y el registro por diferencia, el registro de diferencia por medición posterior de estimaciones no aceptadas fiscalmente, la cuenta 5160 con su auxiliar 97 y la 1592 con su auxiliar 97, gastos operacionales por depreciación no aceptadas fiscalmente por 50 y depreciación diferencial no aceptada fiscalmente por 50 al crédito. Esos serían los ajustes que habría que realizar en ese tipo de casos. Esa situación, ¿qué hace? Reduce la utilidad afectando indicadores financieros, por ejemplo, el apalancamiento operativo, que es igual a la utilidad variable sobre los gastos fijos. Estos serían más altos, los gastos fijos. Por ende, tendríamos pérdida. Conclusión: no se recomienda depreciar los avalúos del ESPA posteriores. Y la política contable debería decir eso desde el principio, pero como nadie sabía bien del tema, como todos estábamos medio improvisando en eso, pues este tipo de situaciones se obviaron y ya venimos arrastrando muchos problemas desde el ESPA. ¿Cómo quedaría acá? Suponga que hasta ahora lo tienen dos libros así. Un libro fiscal debe mantenerse por el artículo 289-3, en donde tenemos el costo histórico, con una vida útil a 20 años, de 2.000 millones, una depreciación acumulada de 1.700 y el valor en libros, 300 millones. Según NIF, acumulado por 5 años, tenemos un costo histórico de 10.000 millones, costo atribuido en el ESPA, la diferencia de 8.000, 1.000 millones de depreciación acumulada, porque son los 10.000 sobre 50 años que se está depreciando por 5 años de uso, y 9.000, esto me da 10.000 menos 1.000, me da 9.000, esos 9.000 millones son igual a los 9.000 y le resto estos 300, me quedan 8.700 millones, que es la diferencia a registrar solo del valor en libros. ¿Cómo se hace la contabilización? 1516 con su auxiliar 97, propiedad, planta y equipo de diferencia de 8.000 millones al débito contra 381097, una cuenta del superávit por valorización ORI de 8.000 millones al crédito. Y se realiza la depreciación, la diferencia por depreciación NIF y fiscal
cuenta 159297, depreciación acumulada, eliminación de la diferencia de 700 millones, contra la cuenta 370597, ajustes de utilidad de ejercicios anteriores por 700 millones de pesos. Entonces, digamos que esos son como las contabilizaciones, cómo queda el formato de conciliación fiscal, 2516. Tenemos las cuentas, tenemos los conceptos, esto es lo de la DIAN, esta es la diferencia y esto es la contabilidad. ¿Ok? Entonces, en la DIAN, 2.000 millones, depreciación 1.700, patrimonio 300 millones. La diferencia son 8.000 millones, 700 millones de depreciación da 8.700 millones en el patrimonio y según la contabilidad esto da 8.000 más 2.000, 10.000 millones. 1.700 menos estos 700 da 1.000 millones y 8.700 más 300 millones da 9.000 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, pues eso era todo lo que tenía para explicarles frente a estas, llamémosle, estrategias de planeación tributaria, tomándolas como principio desde la creación de las políticas contables en la organización. Vuelvo y digo, esas políticas quedaron muy mal en muchísimas empresas. Yo creo que en un 70% de las empresas esas políticas contables están mal. Y lo peor es que todavía siguen utilizándolas. ¿Ok? Y están cayendo en este tipo de errores, en este tipo de situaciones que básicamente están agrandando los problemas tanto financieros como fiscales de las organizaciones en Colombia. Eso era lo que tenía por explicarles. No sé si de pronto tienen alguna inquietud. Yo les voy a subir este video junto con las diapositivas para que lo puedan estudiar y de ahí digamos que puedan ir preparando lo del examen, ¿ok? Ok, profesor. Ok, listo. Entonces, pues nada, dejemos ahí. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden, este fin de semana es la entrega de actividades evaluativas y se va a realizar el examen que va a estar habilitado el domingo desde las 00 horas para que lo puedan resolver. ¿Listo? Listo, sí, señor. Listo. Bueno, Profe, una consulta dime. en relación a la exposición. Cuando hagamos el video, ¿se tienen que ver nuestros rostros o solamente las No, diapositivas? no, las diapositivas es suficiente, Marianqui. No hay Listo, profe, problema. gracias. Ok, a No, ti. no, profe, porque se puede asustar. No, jamás. No digan eso. No, es más, yo he visto que varios de ustedes lo han hecho y salen en la presentación y lo hacen muy bien. Es fantástico si aparecen. Sí, pero si no, pues no hay ningún problema. ¿Listo? Listo, Listo, profe, profe, muchas feliz gracias. noche. Cuídense mucho. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buenas noches, profe, gracias. Chao, que estés bien, Nelly.